Ok. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 y vamos a estar hablando sobre el sistema muscular. Y los integrantes somos Perla Solano, Alicia Benzán y Noris Paulino. Yo les estaré hablando sobre los orígenes y dominios del sistema muscular. Los orígenes del tejido muscular. Casi todo el sistema muscular se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica. El músculo esquelético deriva del mesodermo paracial o somitas y somitómeros, mientras que el músculo liso y el cardíaco provienen del mesodermo visceral. La formación de los somitas no son más que las células del mesodermo que se organizan inicialmente en bloques segmentarios llamados somitómeros en la cabeza y somitas desde la región occipital hasta la caudal. Estos experimentan un proceso de epitelización para formar el esclerotoma ventral y el dermomiotoma dorsal. La frontera somiti- somítica lateral es una zona límite entre cada somita y la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Esta frontera define dos dominios que son el dominio primaxial y el dominio abaxial. El primaxial es la región alrededor del tubo neural que contiene únicamente células derivadas en los somitas o el mesodermo paracial y el dominio abaxial que comprende células somíticas que cruzaron la frontera y se mezclaron con el mesodermo de la placa lateral. Los músculos de la espalda derivan algunos del cuello y los intercostales son de origen primaxial. En cambio, los músculos de las extremidades y los de la pared coronar, como el recto del abdomen y los oblicuos, derivan del dominio abaxial. Bien, ahora yo les estaré hablando sobre la regulación molecular y patrones musculares. La regulación molecular. Los genes activadores se conocen como factores reguladores miogénicos. La proteína BMP4 del ectodermo y señales WNT inducen a las células a expresar el gen MYOD para los precursores abaxiales. Las señales WNT del tubo neural dorsal activan el gen MYF5 para los precursores primaxiales. Determinación de patrones. La orientación y el patrón de las fibras musculares no dependen de los miocitos mismos, sino del tejido conectivo al que migran. La musculatura de la cabeza, todos los músculos voluntarios de la cara y de la cabeza derivan del mesodermo paraxial y su formación está dirigida por células de la cresta neural. Y los músculos de las extremidades, hacia la quinta semana, las células de los somitas migran a las yemas de las extremidades y allí el tejido muscular se organiza inicialmente en componentes flexores y extensores. Yo les estaré hablando sobre lo que es músculo cardíaco, liso y algunos correlatos clínicos. El músculo cardíaco se origina a partir del mesodermo visceral que rodea al tubo cardíaco primitivo durante el desarrollo embrionario. Este tipo de músculo es estriado involuntario, lo que significa que presenta bandas visibles como el músculo esquelético, pero su funcionamiento no depende de la voluntad. A diferencia del músculo esquelético, sus células no se fusionan para formar fibras multinucleadas, sino que permanecen como células individuales
que se conectan entre sí mediante estructuras especializadas llamadas discos intercalares. Estos discos permiten la comunicación rápida entre células y facilitan que el corazón se contraiga de manera sincronizada como una sola unidad funcional. Además, el músculo cardíaco posee un sistema especializado de conducción formado por células modificadas, entre ellas las fibras de Purkinje, que se encargan de transmitir los impulsos eléctricos de forma rápida y eficiente, garantizando el ritmo adecuado del lateo cardíaco. Por otro lado, tenemos lo que es músculo liso, que también se origina principalmente del mesodermo visceral y se encuentra en las paredes de diversos órganos internos, como el sistema digestivo, el respiratorio, el urinario y en los vasos sanguíneos. Este tipo de músculo es no estriado e involuntario, y sus células tienen una forma fusiforme con un solo núcleo central. Su contracción es lenta, sostenida y automática, lo que permite funciones esenciales como el movimiento de los alimentos a través del tubo digestivo o la regulación del diámetro de los vasos sanguíneos. También es importante destacar que existen algunas excepciones en su origen, como los músculos lisos del iris del ojo, que derivan del ectodermo en lugar del mesodermo, lo cual representa una pequeña particularidad dentro del desarrollo embrionario. Ya en cuanto a las correlaciones clínicas, primero tenemos lo que es la secuencia de Poland, que es una anomalía congénita caracterizada por la ausencia del músculo pectoral menor y la pérdida parcial o total del músculo pectoral mayor. Esta condición suele presentarse de forma unilateral y frecuentemente se asocia con anomalías en la mano del mismo lado, como la sindactilia, que consiste en la fusión de los dedos. Se cree que esta alteración se debe a un problema en la irrigación sanguínea durante etapas tempranas del desarrollo embrionario, lo que afecta la formación adecuada de los tejidos musculares y óseos. También tenemos lo que es la distrofia muscular de Duchenne, que es un trastorno genético recesivo ligado al cromosoma X, causado por mutaciones en el gen que codifica la distrofina, que esta es la proteína esencial para mantener la integridad de las fibras musculares. La ausencia de esta proteína provoca una degeneración progresiva del músculo que generalmente comienza antes de los 5 años de edad. Los niños afectados presentan debilidad muscular progresiva, dificultad para caminar y con el tiempo pueden desarrollar complicaciones graves que afectan tanto los músculos respiratorios como el músculo cardíaco, comprometiendo la vida del paciente. Ahora pasamos a los que son nuestras opiniones personales sobre nuestro tema. Primero, al analizar los orígenes y dominios del sistema muscular, me parece impresionante cómo desde etapas tan tempranas del desarrollo embrionario ya se define una organización tan precisa del cuerpo humano. El hecho de que casi todo el sistema muscular provenga del mesodermo y que a partir de estructuras como los somitas se diferencia en regiones tan específicas. Esto demuestra el alto nivel de coordinación que existe en la formación del organismo. También, en mi opinión, uno de los aspectos más interesantes es la división entre el dominio primaxial y abaxial, ya que permite entender por qué los músculos del cuerpo no solo se diferencian por su ubicación, sino también por su origen y relación con otros tejidos. Gracias. Para mi opinión, hablaré sobre el punto del enfoque en la regulación molecular y los patrones. Me resulta interesante cómo se hace referencia que el tejido conectivo sería como un arquitecto del sistema muscular. Ya esto nos cambia la perspectiva de que la exposición
al entender que los músculos no descienden en su forma así porque sí, sino que estos son guiados por la cresta neural o el mesodermo somático. Y para la precisión en el control genético, la integración de los factores reguladores miogénicos, como son MYF5 y MYOD, junto con las proteínas de señalización, como son la WNT y la BMP4, que proporcionan una base molecular sólida para permitir explicar la formación muscular como un proceso químico que se coordina y no solo como un evento anatómico. Bien, la explicación sobre cómo los nervios mantienen la relación con su segmento de origen e inervan los músculos sin importar cuánto migren es una de las mejores partes de este tema, ya que esto justifica de forma lógica la anatomía del adulto. También la conexión directa entre fallos en el desarrollo y patologías específicas como la secuencia de Powland o la distrofia muscular de Duchenne transforman este tema de una simple descripción biológica en una herramienta de diagnóstico médico esencial. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.